Hola, ¿qué tal? Les voy a presentar ahora el tema de la corteza cerebral, su anatomía funcional, principalmente enfocándonos a la morfología de los hemisferios cerebrales y diferenciar lo que son los lóbulos de los hemisferios cerebrales, sus surcos y sus giros. La corteza cerebral es el tejido que cubre a los hemisferios cerebrales. Los hemisferios cerebrales sabemos que son dos, uno izquierdo y uno derecho. Están separados por la fisura interhemisférica y están conectados por las fibras que forman el cuerpo calloso. Se les distinguen tres caras: cara dorsolateral, cubierta por la bóveda del cráneo; cara basal, que descansa sobre la fosa cerebral anterior, la fosa cerebral media, y en la parte posterior descansa sobre la tienda del cerebelo. Además tiene la cara medial, la cual se dirige hacia la del lado contrario y contra la cual se aplana. Además, estudiaremos los lóbulos, surcos, giros y en otra sesión hablaremos acerca de las áreas funcionales. Esta es una fotografía de la cara dorsolateral del hemisferio cerebral izquierdo, donde de este lado tenemos el polo frontal y, como lo habrán notado, este es el polo occipital por la presencia en este lugar del cerebelo. Noten cómo el cerebelo queda separado del lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales por la fisura cerebral transversa, la cual está ocupada por la tienda del cerebelo. Por eso decimos que en la cara inferior, el lóbulo occipital está descansando sobre la tienda del cerebelo y no sobre la fosa cerebral posterior, que está ocupada por el cerebelo y por el tallo cerebral que aquí vemos. Este es el puente, esta es la médula oblongada, incluso alcanzamos a distinguir aquí a la oliva y al rodete piramidal. En cuanto al hemisferio cerebral izquierdo, notamos que tiene una convexidad en la parte superior. Su borde superior es curvo y se le llega a llamar la convexidad del cerebro. Su borde inferior es un poco más irregular. Está recorrido por una gran cantidad de surcos y giros. Muchos de ellos tienen nombres importantes que aquí estudiaremos, pero debemos considerar que la morfología de los hemisferios cerebrales puede cambiar entre las personas y también entre el aspecto del hemisferio izquierdo y el del hemisferio derecho. Ahora tenemos una fotografía de la cara medial del hemisferio cerebral derecho. Para ver esta cara debimos cortar el cuerpo calloso, el cual aparece en este lugar. Le identificamos las porciones que ya hemos mencionado, como son su pico, rodilla, el tronco y el esplenio. Además sabemos que aquí está el septum pellucidum y este es el fornix. Aquí identificamos la región del diencéfalo, donde está el tálamo, el hipotálamo, y este es el tallo cerebral con el mesencéfalo recorrido por el acueducto cerebral, el puente, la médula oblongada, y en la cara dorsal de estos dos últimos está el cuarto ventrículo, cuyo techo lo forma el cerebelo. Aquí está la fisura cerebral transversa a la que nos referíamos hace un momento. El polo frontal está de este lado y este es el polo occipital. Aquí identificamos el lóbulo temporal. La superficie medial del hemisferio cerebral está aplanada, pero también la vemos que es recorrida por una gran cantidad de surcos y giros. Vemos su borde superior curvo, llamado convexidad del cerebro. La cara basal de los hemisferios cerebrales es la que descansa en la fosa cerebral anterior, el lóbulo frontal, el lóbulo temporal en la fosa cerebral media y el lóbulo occipital sobre la tienda del cerebelo. Identificamos la fisura interhemisférica, que es una delgada hendidura colocada entre los dos lóbulos frontales en este caso. Aquí la fisura interhemisférica se ve más notable y está entre los dos lóbulos occipitales. Alcanzamos a ver
que el lóbulo frontal queda separado del lóbulo temporal por una canaladura que se llama el surco lateral. Este proviene de la cara medial y se extiende hacia la cara dorsolateral. El lóbulo temporal parece ser continuo con el lóbulo occipital en esta vista. En la parte central identificamos al mesencéfalo, noten el acueducto cerebral, la sustancia negra, el pie del pedúnculo cerebral. Aquí está la región del hipotálamo donde destacan los cuerpos mamilares y estas son las estructuras ópticas, incluyen el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla óptica que se dirige hacia la parte lateral formando el límite lateral del hipotálamo. Un lóbulo que no hemos podido ver en ninguna de estas tres caras es el que está oculto bajo la fisura lateral o surco lateral. El surco lateral que recorre en esta región entre el lóbulo frontal, parietal y temporal es un surco profundo y si usamos separadores como aquí queda expuesta una gran área cortical conocida como el lóbulo de la ínsula. Ahora, por medio de este dibujo, vamos a identificar cuáles son los principales surcos y giros de la cara dorsolateral, aquí en el hemisferio cerebral izquierdo. Los surcos y giros, como vimos en las fotografías anteriores, son muy abundantes, pero solamente algunos se consideran relevantes ya que son más constantes. Y la morfología de los hemisferios cerebrales entonces se trata de ajustar a este patrón de surcos y giros que aquí vamos a describir. Para comenzar vamos a indicar que de la convexidad del cerebro, de su porción central, se origina un surco que proviene de la cara medial. Este surco se dirige hacia abajo y hacia adelante en una trayectoria más o menos curva sin alcanzar el que vemos aquí, que es el surco lateral. Se conoce como el surco central. El surco central separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. En el borde inferior del hemisferio cerebral alcanzamos a identificar que tiene una escotadura en el fondo de la cual vemos prosigue un surco que proviene de la cara medial del hemisferio cerebral. Este es uno de los surcos más constantes, más importantes del hemisferio cerebral. Es el surco lateral. Separa al lóbulo frontal del lóbulo temporal y también al parietal del temporal. Y termina alrededor o poco después de alcanzar la parte central del hemisferio. Entonces tenemos formas de separar al lóbulo frontal, al parietal y al temporal, mientras que estos tres últimos tienen límites poco precisos y que si queremos indicarlos con mayor claridad, tenemos que recurrir al siguiente procedimiento. Identificar en la cara medial un surco muy marcado, muy constante, conocido como la fisura parieto-occipital o surco parieto-occipital. Este surco es eh, exclusivo de la cara medial. Pocas veces aparece aquí en la cara dorsolateral. Pero lo que podemos hacer es fijarnos en la cara medial donde aparece y extender su localización hacia la cara dorsolateral y estaría más o menos ubicado por aquí. Ahora, en el borde inferior del hemisferio cerebral se puede detectar una impresión que deja el peñasco del temporal conocida como la muesca preoccipital. Aquí pues es un dibujo, no se alcanza a ver. Entonces trazamos una línea que va de la fisura parieto-occipital a la muesca preoccipital. Es una línea recta, pero como la superficie del hemisferio es curva, pues también se ve curva la línea. Lo que queda por detrás es entonces el lóbulo occipital. Y si ahora dividimos en dos esta línea y de la mitad generamos una línea que se extiende al extremo posterior del surco lateral, entonces nos queda completamente separado el lóbulo
parietal del lóbulo temporal. Vamos a ver ahora cuáles son los principales surcos y giros de cada uno de los lóbulos. Aquí en el lóbulo frontal identificamos un surco que es más o menos paralelo al surco central. Se llama el surco precentral. Este surco emite dos colaterales llamadas los surcos frontal superior y el frontal inferior. En la parte inferior solamente vemos cómo el surco lateral puede emitir dos colaterales conocidas como la rama vertical y la rama horizontal. Estos tres principales surcos del lóbulo frontal van a dividir en 4 giros a su cara dorsolateral. Se les llama el giro precentral, el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior, que está separado por las dos ramas del surco lateral en las porciones orbitaria, triangular y opercular. Vamos a continuar con el lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene un surco que es más o menos paralelo al surco central y se le conoce como el surco poscentral. Emite una colateral principal que se llama el surco intraparietal y este divide al lóbulo parietal en los siguientes giros: el giro poscentral, el lobulillo parietal superior y el lobulillo parietal inferior. En esta región de confluencia de los lóbulos parietal, temporal y occipital, además se ven dos giros más compartidos por estos tres lóbulos y se les conoce como el giro supramarginal y el giro angular. Continuemos con el lóbulo temporal, es el que está por debajo del surco lateral. Le identificamos los surcos temporal superior y temporal medio. Separan en tres giros esta cara del lóbulo temporal, son el giro temporal superior, el giro temporal medio y el giro temporal inferior. En el lóbulo occipital tiene también diversos surcos y giros, los cuales son inconstantes y simplemente se les llega a llamar como surcos y giros occipitales. Vamos a pasar aquí a la cara medial. En la cara medial encontramos la división de los lóbulos similar a la anterior, donde en la parte anterior está el frontal, en la parte inferior el temporal, el lóbulo occipital en el extremo posterior y en la parte superior está el lóbulo parietal. Para diferenciarlos, vamos a identificar aquí como en la convexidad del cerebro, en la parte central hay un surco que aquí se ve muy pequeño, pero que su mayor extensión fue en la cara dorsolateral. Este es el surco central, que recorre principalmente por la cara dorsolateral. Y el surco central, como lo hemos indicado, separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Aquí por debajo del esplenio del cuerpo calloso vemos la emergencia del surco parieto-occipital que lleva esta trayectoria hasta alcanzar la convexidad del cerebro. Pocas veces prosigue en la cara dorsolateral. Aunque es un surco muy profundo, muy marcado y es muy constante, pocas veces lo vemos en la cara dorsolateral, pero ya vimos que podemos extender su localización cuando pretendemos separar el lóbulo parietal y el occipital en la cara dorsolateral. El surco parieto-occipital emite una colateral muy constante que se conoce como el surco calcarino, la cual se dirige hacia el polo occipital. Aquí en la parte anterior estamos viendo el lugar de origen del surco lateral, es el que separa al lóbulo frontal del lóbulo temporal, que aparece aquí en rojo. Bueno, vamos a indicar los principales surcos y giros en la cara medial de los hemisferios cerebrales. El primer surco que vamos a referir, vean, es un surco paralelo
a la curvatura del cuerpo calloso. Se conoce como el surco del cíngulo. Se extiende desde el lóbulo frontal hasta el lóbulo parietal. Emite dos colaterales, una que se llama el surco paracentral en el lóbulo frontal y el otro que es el surco marginal que emite aquí en el lóbulo parietal. Así entonces tenemos que en la cara medial se van a identificar los siguientes giros y surcos en el lóbulo frontal. Son el giro del cíngulo, que recorre por el lóbulo frontal y luego por el lóbulo parietal. El giro frontal superior, también conocido como giro frontal medial, sí, pero que corresponde a la extensión del que veíamos en la cara dorsolateral del giro frontal superior. Ahora tenemos aquí esta región, se conoce como el lobulillo paracentral. En su parte anterior es el lóbulo frontal y en la posterior el lóbulo parietal. Pero todo esto es llamado el lobulillo paracentral, tiene como límite el surco paracentral, el surco del cíngulo, el surco marginal y la convexidad del cerebro. Por detrás del surco marginal identificamos el, el lobulillo cuadrilátero o lobulillo precúneo, ya que se encuentra antes de este lobulillo que tiene forma como de una cuña y que se le llama el lobulillo cuneiforme o lobulillo cúneo. Pertenece al lóbulo occipital. Por delante del surco calcarino encontramos que los giros occipitales y temporales son continuos. Entonces, identificamos los siguientes surcos. Este es un surco que tiene una nomenclatura variable. Como nosotros mencionamos en la cara dorsolateral la presencia de los surcos temporal superior y medio, este le corresponde el surco temporal inferior, pero también es conocido como el surco occipito temporal. Y aquí vemos al surco colateral. Entonces estos dos surcos separan a los siguientes giros en la cara medial. Son el giro temporal inferior, el lobulillo fusiforme, el giro parahipocampal que en su porción anterior describe la curvatura llamada uncus. Recordemos que es el punto de referencia para encontrar el núcleo amigdalino. Y aquí en una fotografía les muestro, la fotografía es tomada del libro de Kiernan, el sistema nervioso humano de Barr. Pues la morfología de los hemisferios cerebrales de acuerdo al criterio que acabamos de indicar. Noten que hay muchos más surcos y giros, pero se trata de ajustar la descripción de surcos y giros de cada cerebro a la que aquí aparece y que es la misma que acabamos de explicar. Esto es en la cara dorsolateral y también la vemos aquí en la cara medial. Son los surcos y giros de la cara medial de los hemisferios cerebrales. En la cara basal, noten cómo pues tenemos de este lado el polo frontal y de este lado es el polo occipital. Aquí tenemos el surco de una descripción variable, que en este caso se le señala como el surco occipito temporal. En la fotografía anterior también se hablaba del surco temporal inferior. Y los giros también llegan a tener una morfología, una nomenclatura variable. Entonces tenemos que este es el occipito temporal lateral, el que describimos como giro temporal inferior, y el lobulillo fusiforme también se le llega a llamar el occipito temporal medial. Noten que el giro parahipocampal es el más medial de los giros temporales y en su parte posterior también se le conoce como el giro lingual. Está separado del
giro occipitotemporal medial por el surco colateral. Bien, eso es todo acerca de este tema. Espero se encuentren bien y para sus preguntas y comentarios aquí están nuestros correos electrónicos. Les envío un cordial saludo.